Alejandro Cuevas Garcés. Él está trabajando ahora como Customer Success en Idonia y además ha sido líder de uno de los equipos de Next Leader. Así que nada, Alejo, bienvenido. Bueno, pues eso, voy a introducirme un poco y os voy contando un poco pues la experiencia y demás. Yo prefiero que me llaméis Alejo. Yo estudié biología y luego me especialicé con un máster en biotecnología y bioingeniería. También quiero expresar desde el inicio de que yo he sufrido en mis carnes la precariedad de la ciencia. Yo he tenido que compaginar desde todas mis etapas en los estudios, trabajos a tiempo parcial mientras compaginaba los estudios. Una vez terminé el máster en biotecnología y bioingeniería, empecé a colaborar con el laboratorio en el que había hecho el TFM. Estuve 2 años con ellos, de los cuales no cobré ni un solo euro. Entonces yo mientras trabajaba en ese laboratorio estaba en tiempo parcial, pues en el sector de la hostelería, que sabemos que tampoco es uno de los más divertidos ni agraciados, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo lo que me encontraba después de, pues eso, pues un año y poco de haber estado en el laboratorio, veía que en la academia no me ofrecía ni unas buenas oportunidades de crecimiento personal y profesional, empezaba a ver que el futuro que siempre nos habían marcado no lo veía tan claro y me encontraba un poco, ¿no? Como desorientado y frustrado por decir, ostras, ¿por qué no voy a poder trabajar de lo mío? ¿O por qué para poder trabajar de lo mío tengo que pasar por tantas penurias, ¿no? De a lo mejor haber tenido que hacer casi el doctorado entero sin financiación y luego una vez terminas el doctorado nadie te asegura que te puedas quedar a hacer el postdoc en ese laboratorio, a lo mejor tengo que irte fuera y luego intentar volver con una beca de recuperación de talento y a lo mejor te plantas con 30 y largos sin un plan vital asentado. Entonces empezaba a entender que eso, por lo que sea, no iba conmigo. Y, y un poco por ahí nace la intención de descubrir qué otras alternativas. Con esto, pues yo llevaba tiempo siguiendo la cuenta de Bioemprender, los había seguido, empezaron a mover un poco todo esto del tema de acceso a la industria, me parecían interesantes. Fui haciendo como asistiendo a las clases que iban dando de manera gratuita, a los webinars, a pequeñas como entrevistas que hicieron ellos de acceso y al final ellos en ese momento estaban ofreciendo justo lo que yo buscaba. Yo en ese momento no estaba tan enfocado puramente en la búsqueda de trabajo inmediata, sino en, vale, yo ya creo que he definido que la academia no es mi sitio, pero no sé cuál es mi sitio. No sé qué me gusta, no sé qué roles me parecen atractivos, no sé qué sectores o qué industrias son las que me llaman la atención y sobre todo no termino de tener claro que cuál es mi propósito, por así decirlo, ¿no? Y eso pese a que yo trabajaba para mí en uno de los laboratorios seguramente más, vamos, innovadores y top a nivel España. Nosotros trabajábamos metiéndole chips en el cerebro a personas ciegas, trabajamos con tecnología muy puntera de inteligencia artificial, de visión por computador para desarrollar tecnología asistencial. Y aun trabajando en algo tan interesante, me he dado cuenta de que la academia no era el sitio donde yo pertenecía. Y, y bueno, y un poco pues con eso, empiezo con ellos y lo como ha comentado Eiter, yo una de las cosas que os recomiendo a los que terminéis entrando en el programa es que seáis team leader. Me parece que el salto cualitativo que dais en cuanto a sentar aprendizajes, a sentar conocimientos y experiencias es muy diferenciador porque realmente empiezas a interiorizar ese tipo de rutinas que luego cuando entréis en una empresa, si es vuestro objetivo, os va a reducir muchísimo la rampa de entrada porque ya vais a haber cogido un poco de rodaje en ese sentido. Entonces yo, eso es algo que os recomiendo 100%. Y bueno, ya un poco más en el caso de cómo llegué yo a encontrar trabajo y demás. Como yo os decía al principio, para mí no era algo excesivamente prioritario en el tiempo inmediato, sino que yo quería evaluar, quería conocer cuáles eran mis alternativas, conocer cuáles eran los campos que a mí me apasionaban. Tras un poco ese ejercicio, yo definí que a mí lo que me interesaba era el mundo de la salud digital, todo aquello que estuviese relacionado en un ámbito más bien tecnológico, pero relacionado con la salud, y sobre todo que lo que hiciese es poner a disposición de las personas el avance científico y tecnológico. Y en concreto a mí me gustaba desarrollar roles que involucrasen o gestión de proyectos o de personas, porque pues el tema de la organización o el trato con otros compañeros me parece muy interesante, o el ámbito comercial. Pues un poco después de eso
voy descubriendo empresas de ese sector que me van llamando la atención y una de ellas es en la que estoy trabajando ahora mismo. El primer contacto que tengo yo con ellos es en septiembre de 2024 en el Pharmaforum que asistimos muchos de los Beyond Power y es la primera vez que abordo al CEO de la empresa. Después de una ponencia en la que Aitor es coordinador, me acerco al chico, intercambiamos contactos, luego le escribí por LinkedIn, nos reunimos, tal, tal, mucho ejercicio de pico y pala que al final ha terminado dando sus frutos. Aquí quiero hacer un pequeño inciso y comentar algo que a lo mejor a alguno de vosotros os pasa, y es que yo procrastiné en cierta manera el aplicar, porque como que entendía que si no era la posición top uno no terminaba de convencerme a mí, pero yo ahí lo que os recomendaría es que cojáis la costumbre y toméis ritmo de aplicar, de acostumbrarse a ese proceso, porque al final cuando luego te pones y te vas dando cuenta de que es difícil lidiar con esas sensaciones o esas emociones que te dan cuando te van diciendo que no, cuando directamente no te van contestando, etcétera, etcétera, yo creo que es algo que cuando antes empecéis vais a saber gestionarlo mejor y de manera más rápido y eso es algo que os va a ayudar mucho. Y entonces eso, después de mucho pico y pala, eh, hará cuestión de 2 semanas. Ellos están, bueno, pues están creciendo bastante en el equipo, están teniendo un proceso fuerte de expansión y de hecho había una persona que la iban a migrar a un ámbito más técnico, digamos, ¿vale? Ella estaba en lo que sería mi posición ahora mismo, pero le iban a mirar a un ámbito más técnico, pero no tenían pensamiento de hacerlo ya. Simplemente era algo que estaba como planificado para ir haciéndolo de manera gradual. Después de mucha insistencia con Miguel, que es el CEO, y con la gente de la empresa, terminan decidiendo de abrir una posición nueva para mí, para poder agilizar esa idea que tenían ya en mente, que está en mi empresa top uno del sector que más me interesaba y que combina las tareas de los dos roles que eran de mi preferencia. Y ya no solo eso, para mí había una cosa que era fundamental, que era intentar quedarme lo más cerca posible de mi zona. Yo soy del sur de Alicante y esta empresa solo hace teletrabajo. Entonces, claro, yo pude negociar ahí el poder quedarme en mi zona. Y todo esto, aquí sí que quiero reflejar una cosa y es que eh, tenéis que intentarlo a tope y tenéis que, cuando salga una oportunidad, ir a tope a por ellos, a por ella, pero tampoco hace falta que os conforméis. Yo en ese proceso, o sea, en ese momento tenía 4 procesos abiertos. Uno sí que es verdad que era para hacer un doctorado y lo iba a rechazar aunque saliese, pero luego tenía uno como área manager, uno, por ejemplo, en Amazon con un salario de entrada de unos 40.000 euros anuales, pero volvemos a lo mismo. Como yo ya había identificado muy bien qué es lo que a mí me apasionaba y dónde yo quería trabajar, tenía claro que de todas esas posibilidades, Idonia, que es la empresa en la que estoy trabajando ahora mismo, es la que era vamos, mi carta ganadora, por así decirlo. Y un poco eso, después de todo ese camino de pico y pala, de esforzarme, de definir muy bien qué es lo que me gustaba, qué es lo que me apasionaba, dónde quería yo entrar y trabajar mucho, pues así me encuentro, que de hecho hoy ha sido el primer día que he empezado y llevo una maratón desde las 9 de la mañana que no he parado hasta ahora, que también os digo, como soy el último, yo no tengo prisa, a lo mejor Aitor me mata, pero que me podéis preguntar todo lo que queráis, que yo no tengo prisa en marcharme. Y Se podría decir entonces que esa posición es la posición idónea, ¿no? De todas las que tenían, ¿no? literalmente, el juego de palabras es maravilloso. Y sí que quería dar como eh, unos tips más allá de mi historia, ¿no? De mi libro. Em, por ejemplo, con el tema del networking, que lo han pasado, o sea, lo han comentado casi todos los compañeros. Es súper importante, es fundamental, pero yo también os diría que entendáis de qué manera os funciona a vosotros mejor el networking. Por ejemplo, yo no era una persona que publicase muchísimo en LinkedIn porque pues no tenía el tiempo suficiente para hacer un impacto ahí que fuese de calidad. No me sentía tan cómodo en la comunicación escrita, pero por ejemplo yo asistí, no sé, a más de 15 a más de 20 eventos de ámbito científico del sector que a mí me llamaba la atención. Yo concreté reuniones con más de pues, 80 90 profesionales para conocer cómo eran sus posiciones, cómo trabajaban ellos, cuál era su día a día. Hablé con más de 50 empresas. O sea, por ejemplo, mi networking fue ese.
yo lo que os diría es el networking es imprescindible, pero que también entendáis de qué manera es más eficiente para vosotros. Que no caigáis en hacer lo que hace todo el mundo, sino en identificar cómo os va a ser a vosotros de más provecho. Luego, con el tema del dinero que también ha salido varias veces, yo personalmente soy defensor de que, y lo comentaba Aitor antes, al dinero va a terminar llegando en cierto punto. Si tú vas haciendo tu trabajo y encuentras una empresa en la que realmente se valora y tiene un plan de crecimiento y de desarrollo, eso es algo que va llegando. Por ejemplo, para mí lo prioritario era trabajar en una empresa o en un sector que me gustase. En la posición de Amazon, que tenía cierto rol de project manager y una parte de comercial también, a lo mejor económicamente estaba mejor, pero no era tan afín a lo que a mí me llamaba la atención. Entonces, que también aprendéis a diferenciar realmente cuáles son las prioridades en vuestra vida. Para mí, a lo mejor el dinero no lo era tanto en ese momento, pese a que, como he dicho, he tenido que estar trabajando en sectores alejados de la ciencia para poder pagarme los estudios. Eh, con esto también quiero decir que para trabajar de lo nuestro no hace falta llevar una bata blanca. Trabajar en sectores científicos también es trabajar con un científico. Yo, aunque tengo una parte más comercial, no sería capaz de desarrollarla sin mi conocimiento académico en el ámbito científico, biológico, biotecnológico. Entonces, que eso también lo tengamos en cuenta. Y luego voy a intentar hacer ya como el último speech, como bien me ha enseñado Aitoriales, a los que aún estéis dudando entre si entrar al programa o no. Yo lo que no voy a hacer es venderle hielo a un esquimal. Yo quiero que entendáis eh, cómo este programa acelera este proceso y que vosotros reflexionéis en qué situación estáis ahora, cómo vais a sentiros o cómo vais a encontraros si dentro de 6 meses o dentro de un año seguís en la misma situación, si simplemente hacéis lo que hace el resto, qué resultado esperáis conseguir y que viendo nuestras experiencias veáis cómo impacta este programa en nuestras vidas. A mí particularmente yo no hubiese sabido cómo afrontar el proceso porque no sabía ni dónde buscar, ni siquiera sabía ni qué estaba buscando. Entonces, que tengáis claro que si la situación en la que estéis ahora mismo no es una situación en la que estéis cómodos, que os planteéis si se mantiene en el tiempo. O si simplemente hacéis lo que hacen el resto, que es, venga, pues estudio otro máster o estudio otra cosa o aplico a ofertas a lo loco, que evaluéis si tiene lógica esperar un resultado diferente si hacéis lo mismo siempre. Te han hecho justo una pregunta ahora. Ah, y yo no tengo prisa, ¿eh, Alejo? Nos podemos quedar sin problemas, no te preocupes. Y te han hecho una pregunta de si crees que es posible encontrar trabajo antes de finalizar el programa por completo. Sí, muchos compañeros lo encontraron antes de finalizar el programa completo. También depende de tu punto de partida, de lo prioritario que sea para ti encontrar trabajo cuanto antes posible y entonces cuánto tiempo dediques a la búsqueda, pero sí, sí. Sí que es verdad que tienes que tener en cuenta que hay ciertas etapas que son fundamentales y que yo te diría que no te recomiendo empezar a buscar antes de el bloque de me conozco. O sea, no vas a empezar a buscar sin saber qué es lo que quieres buscar, por ejemplo. ¿De verdad el conocimiento biológico o biotech supone una ventaja real en este tipo de puestos con personas que vengan, por ejemplo, de marketing o AD? Sí, yo te diría, a lo mejor en tiempos pasados era más común que, por ejemplo, para roles comerciales diese igual tu background académico. A lo mejor simplemente querían una persona que vendiese y ya. Pero cada vez como los productos o los servicios que estás vendiendo son más sofisticados, tienen un contenido teórico técnico más profundo, cada vez exigen más que tú tengas ya esos conocimientos previos o que al menos ese conocimiento te va a dar una facilidad. Por ejemplo, nosotros en Idioma trabajamos con tema de interoperabilidad, imagen médica, etcétera, etcétera. Entonces, tú necesitas tener un conocimiento técnico sobre cómo funciona tu sistema para luego poder comercializarlo o para dar soporte al cliente. Entonces, sí, sí, Yo aquí hay una cosa que quiero añadir y es que, o sea, y esto no es por comparar ni nada, por supuesto, pero que sí que es cierto que a un científico, pues enseñarle toda la parte de marketing, ventas, negocio, es un esfuerzo relativamente pequeño, pero a una persona de marketing o de negocio, enseñarle la parte de ciencia es un esfuerzo horrible, o sea, es un esfuerzo que no va a llegar nunca a acabar de entenderlo, a no ser que pase por todo lo que hemos pasado nosotros, que son muchos años de estudio y de interiorizar ciertos conceptos que tienen una dificultad
bastante alta y que sin saberlo de verdad no puedes llegar a comprender de verdad cómo ocurre. Entonces estoy muy de acuerdo. Vale, a ver. Bueno, te han preguntado en qué sector, en qué industria estás trabajando. Yo estoy en la industria de salud digital, que es un poco más este marco de dentro de pues, el sector sanitario o sector salud en general, la parte más tecnológica. Desde pues, digitalización de ciertos procesos, automatizar flujos de trabajo, todo lo que tiene que ver también con interoperabilidad y envío de comunicación, documentación, etcétera. Vale, también te han preguntado por la empresa, que sí que la hemos repetido antes, pero es idónea. Vale, ahí Lucía dice que está de acuerdo, pero al final cree que esa gente con ese background también aplica ese tipo de puestos, entonces que aumenta mucho la competencia. ¿Cuántos científicos crees que de verdad aplican ese tipo de puestos? ¿O están preparados como para aplicar ese tipo de puestos? Yo creo que menos de lo que la gente se piensa. O sea, menos de lo que los propios científicos se piensan. La mayoría de científicos tienen ese síndrome del impostor y dicen, uy, yo no estoy capacitado para esto, no voy a meterme ahí porque paso de que me digan que no, que es una reacción normal, ¿no? Pero yo creo que menos de los que tal. Y vuelvo a lo mismo. Si aunque hay competencia, tú lo que tienes que hacer es saber cómo desmarcarte. Si simplemente buscas obtener un resultado diferente haciendo lo que hacen el resto, no vas por buen camino. Vale, he hecho dos preguntas. Una pregunta sobre si lo pueden hacer gente fuera de España, si lo han podido sacar provecho. Tenemos una alumna que es de México, Celeste, y luego también han preguntado por si lo ha hecho alguien más de 40 años. No, de más de 40 años no, sobre 30 y algo sí. Puso este programa, en esta edición no hay ninguna persona de más de 40 años. Sí que en otras formaciones como Lidera o mi primer empleo que hicimos, sí que trabajamos con personas de más de 40 años pues que venían de haber hecho una estancia postdoctoral fuera y la carrera investigadora pues había acabado expulsándolos y volvían otra vez y en ese momento les ayudamos. Pero la edad, no, la edad o el país no supone como quien dice un problema para conseguir trabajos. A ver, esto de la edad es una cosa curiosa, ¿eh? Porque la gente que es mayor piensa que es demasiado mayor para conseguir empleo y la gente que es joven piensa que es demasiado joven y que no tiene experiencia para conseguirlo. Y en realidad hay diferentes tipos de puestos que son para senior o puestos que son junior, cuando lo que buscan es, pues en un junior buscan una persona que sea joven, que esté fresca y que venga pues con esa energía para poder hacer ese tipo de puestos. Y en senior pues buscan esa experiencia y demás y por eso no van a cruzar eh, de un puesto a otro. Vale, a ver. ¿Vale? Sí, podemos pasar gente de farma. Hemos tenido antes a Israel. A ver. ¿Sientes que en la industria tus conocimientos tienen mayor impacto que en la vida real, a diferencia de lo que muchas veces nos ilusiona de hacer en la investigación básica o académica? Eh, yo creo que ves, no sé cómo decirlo, lo ves de manera más inmediata. Entonces la gratificación o el tiempo desde que lo llevas a cabo hasta que te sientes gratificado por lo que has hecho es más corto. Y ahí pasa, porque a veces en la investigación básica haces una investigación muy interesante que luego no termina dando lugar a nada que pueda llegar a ser de provecho o utilizado, porque muchas veces se queda solo en esa etapa de investigación básica y no llega a una parte más de desarrollo o de generación de un nuevo servicio o producto o lo que sea. ¿Qué ventajas, Luciano vuelve a preguntar, qué ventajas crees que te ha aportado este programa en comparación con lo que ofrece nuestro máster de acceso a industria farma? Eh, yo creo que, por ejemplo, el tema de los equipos, que ya se ha repetido, creo que es algo diferenciador, porque te acostumbra a unas dinámicas que luego son las que vas a, o muy similares a las que vas a tener en empresa. El enfoque de que
no se ha construido, por así decirlo, en paralelo a la industria, sino que se ha construido con una comunicación constante con la industria de conocer qué es lo que la industria está demandando y no simplemente hacer un máster de acceso a la industria que te da una posibilidad de prácticas para poder entrar en un programa de trainee de una gran farma, sino que se conoce bien cuáles son las necesidades del sector y se construye el programa en base a eso. Y que yo creo que también nos ayuda un poco a desmitificar o tumbar algunas cosas que arrastran de por sí los científicos, como esa cierta lejanía que se ve hacia la empresa, esa percepción un poco no cerrada, pero a lo mejor sí determinista, ¿no? De cómo somos científicos, esto es un A, B y C y no tiene por qué. Yo creo que este programa, a diferencia de otros, sí que hace mucho hincapié en eso, en desdibujar como mitos o creencias que nos han construido que no tienen por qué necesariamente ser así. Te, pregunta Luis, pero estas son las vías para ir a puestos de MSL o Brand Manager. ¿El programa va a permitir o es más fácil acceder? No estoy entendiendo bien la pregunta, me refiero, imagino que se refiere a que si te capacitamos para que puedas ir hacia este tipo de puestos y si lo puedes conseguir, la respuesta es sí. Son puestos de industria farmacéutica. MSL, por ejemplo, es uno de los puestos que hemos comentado antes, que tiene uno de los procesos de selección más largos. O sea, esto es una cosa que dentro de la industria lo tenemos que saber y es completamente real. Los puestos de MSL son de los mejores remunerados dentro de la industria farmacéutica. Y si no entramos por un trainee, o sea, si entramos a través de un puesto junior o de un puesto un poco más alto, pues como los salarios son entre 50 y 60 mil euros anuales, el proceso de selección se lo toman con cierta calma porque, porque una decisión le puede costar pues fácilmente 30.000 euros a la empresa, una mala decisión. Entonces hay muchas entrevistas, hay que preparar estas entrevistas, ir superando las dinámicas de grupos y esto pues requiere ciertos meses. Sí, yo con eso lo que también os recomendaría a quien termine entrando en el programa, al final tanto Aitor como Ares van a traer muchísimos expertos, que son personas que están trabajando ya en el sector, en diferentes puestos, que aprovechéis en ese momento para preguntarles sobre ese puesto, sobre cómo accedieron, sobre qué experiencia previa tenían ellos y eso lo repliquéis con otros perfiles que podéis encontrar en LinkedIn. O sea, al final, la mejor manera de identificar la ruta, acceder a algún tipo de puesto es saber cómo la gente que está ya en esos puestos llegó a ellos, qué hizo, con quién tuvo que hablar, cómo se movió, qué experiencia previa tenía, qué formación académica tenía y que comparéis si vosotros estáis en una situación, porque a lo mejor os comparáis y decís, ostras, pues a lo mejor yo ahora no estoy para una posición de, por ejemplo, ahora manager, como era el caso de Israel, ¿no? Al final sí que tenía un cierto bagaje de experiencia profesional. Pues si yo no la tengo, a lo mejor tengo que redefinir un poco y a lo mejor no tengo que mirar más a un puesto de entrada y no a ese tipo de puesto. Nos sigue preguntando Luis, justo, que si consigue prácticas en farma se puede firmar convenio. Esta pregunta me encanta que la haga porque esto es una de las cosas que hemos conseguido justo ahora, que Alejo me lo ha preguntado muchas veces y cuando empezamos no podíamos hacer convenio. O sea, esto es una cosa que nos ha costado muchísimo y lo hemos conseguido hace cosa de 2 semanas. Ya podemos hacer convenios, o sea, ahora ya podéis hacer convenios de prácticas para trabajar, para hacer prácticas remuneradas dentro de la industria farmacéutica. El jueves tenemos una primera mini clase ya para BioEmpower con la persona de recursos humanos de Novartis y Esteve. Y él justo pues también está allí para ofrecer puestos pues para poder entrar como trainee pues a todos estos puestos de MSL, Brand Manager y demás. No como tal a estos puestos que ya son puestos más avanzados, sino los entry level. Y sí, la respuesta me hace mucha ilusión que hagas esa pregunta porque nos ha costado sudor y lágrimas poder conseguir la parte de los convenios. Sí, ya lo tenemos. Sí, vamos, la segunda edición son unos afortunados. Nosotros no tuvimos eso y sí que es verdad que como para perfiles muy jóvenes que a lo mejor no tienen esa excesiva prisa de entrar, los programas trainee puede ser de las mejores opciones que tengan.
Sí, vosotros habéis sido los espartanos, o sea, porque esa parte a lo mejor de prácticas remuneradas no la habéis podido tener. De hecho, creo que todos tenéis trabajo menos Antía, que es la única que tiene una beca como, o sea, que es un periodo de beca que luego se transforma en un trabajo, ¿no? Pero quitando el resto, pues todos habéis tenido que hacer callo y entrando por un puesto de trabajo. Entonces, la parte de prácticas remuneradas es una cosa que lo incluimos ahora. Pregunta Luis, entonces, el programa entonces garantiza unas prácticas remuneradas. ¿Garantiza prácticas remuneradas o trabajo? Es decir, hay tipos de personas que si tú, por ejemplo, acabas de terminar la carrera o estás terminándola y quieres entrar en industria farmacéutica, pues lo lógico y lo normal es que intentemos que tú entres por unas prácticas remuneradas, por un trainee, porque va a ser mucho más sencillo para ti, porque es uno de los principales puestos de entrada y podemos hacer ese convenio. Pero a lo mejor si tenemos a otra persona, pues que ya tiene más experiencia, tiene un doctorado o tiene cierto tipo de cosas, pues en este caso no iremos a por unas prácticas remuneradas, sino que iremos ya a la parte de trabajo, a conseguir ese trabajo de primera. Puedes poner en celo ya. Vale, justo Lucía quería preguntar eso porque el puesto de MSL requiere experiencia, exactamente, o sea, un MSL, los primeros que se entran son puestos de MSL Assistant, o sea, tú estás trabajando junto con él, no realizas tú solo las funciones del MSL. Y sí, sí, justo, podemos hacer ese convenio de práctica. Los puestos de MSL son especialmente interesantes para todas las personas que tienen un doctorado, porque esto significa que pueden entrar sin la parte de prácticas remuneradas, podemos que puedan hacer entrar directamente a ese puesto de trabajo y otras personas pues que no tienen doctorado, pues entrarán por la parte de prácticas remuneradas, que son entre 800 1.200 euros durante unos 6 meses. Y luego ya se convierte a un contrato normal y corriente. Y si tienes un máster de investigación, pues todo suma, Lucía. O sea, eso te va a sumar para que lo podamos utilizar como experiencia. Puede ser que también, vale, lo que nos está preguntando es que si puede, en ese caso sería, sin doctorado, pues la parte de prácticas remuneradas o trabajo, lo podemos investigar. O sea, hay diferentes tipos de puertas. O sea, nosotros tenemos diferentes puertas en las que podemos ir tocando. O sea, podemos tocar a la puerta de ir a por un puesto junior, que a lo mejor nos requiere un poco más de tiempo, y lo podemos conseguir, o podemos ir a la parte de práctica remunerada. También en función, pues si te ofrecen en una de las mejores industrias farmacéuticas, puede ser Novartis, un puesto de trainee, pues a lo mejor te interesa coger ese puesto de trainee más que coger un puesto junior en una industria farmacéutica a lo mejor un poco más pequeña. Eso será una decisión que tendrás que elegir tú. Vale. El MSL es es un puente, imaginaros un puente entre la parte de toda la parte de salud, por decir así, la industria farmacéutica, es el que se encarga de toda la comunicación, de conectar la comunicación entre ambos. Sí que tiene una parte de venta, pero tiene una parte de conocimiento técnico sobre lo que está tratando muy importante. Por ejemplo, los MSL tienen referencia a un área específica, pues un MSL de la parte de oncología o un MSL de una cierta tipo de área clínica. Pues mira, Luis, nos preguntan sobre la posibilidad Luis nos presenta sobre las posibilidades de trabajar en la industria en Andalucía. Aquí le podemos contar a Alejo pues el caso de Sandra, Por que ejemplo. sí, sí. Si quieres, quieres contarle tú. Sí, también te digo que, por ejemplo, la oferta que rechacé yo de área manager era en Córdoba. Era para ser área manager en la zona de Córdoba y era empresa de sector farma, puramente farma. Entonces, Sí. que sí que hay. Y luego, por ejemplo, en la zona de Andalucía, muchas farmacéuticas tienen sus plantas de producción. Rovi, por ejemplo, tiene su planta de producción en Granada. O sea, que sí que hay. Y Sandra, al final, después de mucho moverse, ha conseguido ser comercial para Acralab en su región, que ella, al igual que yo, era una cosa como que le daba mucho peso el intentar quedarse por su zona. Y ella venía, creo que eran 5 o 6 años de experiencia que no estaban directamente vinculadas con el ámbito científico. Y, y al Sí, final eso, trabajaban
en seguros que no tienen nada que ver con el mundo científico y consiguió volver a entrar dentro de la ciencia. Que yo creo que ahí también hay un punto muy importante de que sepáis poner en valor y destacar toda la experiencia, o sea, todo lo que habéis hecho en vuestra vida, de una manera u otra, os ha enseñado, os ha formado en algo. Hay conocimientos transversales que a lo mejor Sandra adquirió en ese tiempo que fueron imprescindibles para acceder a la posición en la que esté ahora. Vale, nos pregunta por la parte de área manager que no es jefe, lo que quiere decir área manager, que en este caso él es el manager de una zona completa, en el caso de Israel, de Castilla y León. Entonces él controla toda esa zona. Y si en este caso, por ejemplo, fuese de Andalucía, pues sería área manager en toda la parte de Andalucía. Muchas veces nos preocupamos porque decimos, es que la industria farmacéutica no tiene sede o no está dentro, a lo mejor en mi región. Sí, pero la industria farmacéutica tiene que distribuir en toda España y tiene posiciones en todas las comunidades. Entonces, eso es importante que lo sepáis. Que muchas veces nos desanimamos porque pensamos que en nuestra comunidad va a ser imposible y no, porque no veamos que tiene la sede ahí, no tiene nada que ver. Zeus nos pregunta que tiene un FP de farmacia y experiencia de 9 años. ¿Crees que es mucho más complicado para esos puestos en la industria por carecer de la carrera? Si te dijese que no es más difícil, te estaría mintiendo, Zeus. O sea, sí que tienes un grado de dificultad al no tener una carrera, eso por supuesto, pero no todos o sea, otra cosa que, por ejemplo, un puesto de MSL no podrías acceder, porque en esos puestos es requisito tener carrera, pero sí que hay puestos de responsables de venta que no es un requisito que tú tengas la carrera. Entonces, a ese tipo de puesto estoy seguro que sí que puedes acceder y además con la actitud que tiene Zeus, que además ya hemos hablado varias veces contigo y que he contactado contigo por LinkedIn y más, estoy seguro que eso también es una cosa que van a tener muy en cuenta y van a aportar muchísimo valor para que puedan contratarte. O sea que es definir qué puestos sí que puedes ir a por ellos y qué puestos pues quedan lejos de tu área de competencias en este momento. Vale, a ver si han hecho alguna pregunta más por aquí arriba. Alejo, te ha penalizado el hecho de no tener un doctorado? También han preguntado por aquí arriba. Mm, mm, no lo he sentido, pero por el tipo de posiciones a las que yo estaba aplicando. Y eso también hay que ser claros. Sí que es verdad que para ciertas posiciones el doctorado al final se entiende también como un periodo de experiencia profesional. Entonces, para posiciones menos junior, por así decirlo, el doctorado en muchas ocasiones suele ser un requisito, no siempre indispensable, pero sí muchas veces deseable. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, como yo tiraba, por ejemplo, para las posiciones más comerciales, el ámbito comercial es una de las puertas de entrada, digamos, más accesibles en la industria. Son de las que a lo mejor no te suelen pedir experiencia. También es verdad porque en el ámbito comercial no les gusta que traigas como, no metodologías, pero sí una forma de trabajar concreta en cuanto a la venta, porque prefieren ser ellos quien te formen y te molden a cómo ellos prospectan, cómo ellos tienen un procedimiento en cuanto a la venta. Entonces, en roles de ventas junior no es tan necesario ese tipo de experiencia o ese tipo de conocimiento. Para otros puestos, a lo mejor sí que suele ser algo más interesante tenerlo, pero también es como todo, tú tienes que valorar. ¿Te compensa meterte ahora en un doctorado, alargar tu situación actual 4 años y tu tesis va perfecta y como un tiro, que yo creo que es el caso de muy poca gente, 5 o 6 en un escenario más o menos realista y una vez termines el doctorado, tener que volver a empezar este proceso de transición a la industria? A lo mejor no es lo más conveniente. Totalmente. O sea, yo creo que cuando la gente se plantea hacer un doctorado o no hacerlo, tú tienes que hacer un doctorado si de verdad pues, tienes esa vocación por la investigación, por supuesto. Es una parte que puedes hacerlo, pero lo que creo que es un error completamente es hacer un doctorado por pensar que eso va a aumentar tus posibilidades de tener un trabajo o un trabajo mejor remunerado.
hay muy pocos casos donde un doctorado te va a poder influir tan positivamente a la hora de encontrar ese puesto de trabajo. Entonces, y aparte que no merece la pena la inversión de 4 años para, para ese poquito que vas a poder obtener, que lo puedes obtener igual por diferentes maneras. Vale. Vale, nos preguntan, ¿alguna persona ha logrado acceder a un puesto de MSL? Pues no sé si está yendo alguien justo ahora a por esa clase de puestos. Sé que en Lidera sí que hemos tenido personas que han ido a parte a ese tipo de puestos. Ahora creo que está en ello Noemí. Vale, nos hacen, bueno, también un poco porque sepáis cuál es la propuesta de valor del programa. Nosotros no es un programa donde os damos como cierto tipo de claves y os enseñamos cómo está la industria y os garantizamos unas prácticas y aquí terminamos el programa. O sea, no es la intención del programa. O sea, el programa tiene 5 partes principales. La primera de ellas es la parte de conocerte, que es la parte de autoconocimiento, creo que es de las palabras que más hemos dicho hoy, pero porque no os hacéis una idea de lo importante que es eso. Cuando decimos en la parte de conocernos a nosotros mismos, es lo que va a hacer que vosotros tengáis confianza, seguridad, que sepáis exactamente qué tipo de perfil sois, dónde podéis destacar, que sepáis cuáles son vuestras vocaciones, porque imaginaros que hacéis todo el proceso para luego entrar en algo que no es lo que os gusta, con lo que cuesta, o sea, perder todo ese tiempo, que luego siempre se puede pivotar, siempre, por supuesto, pero a nadie le gusta perder tiempo, esfuerzo y dinero en ir hacia un lado que luego no es el que queremos explotar. Entonces, esa es la primera parte y le damos muchísima importancia. Luego está la parte de conocer todas las salidas laborales, porque no solo queremos que sepáis pues, qué salidas laborales tenéis, sino que además vengan expertos a poder contárosla. O sea, pues venga, pues, no sé, como vino antes Jaime del Barrio, que es uno de los que inició la industria farmacéutica en España, contaros cómo haría él para introduciros dentro de la industria farmacéutica. ¿Qué haría él si estuviese 60 70 años atrás y volviese otra vez a introducirse dentro de la industria para poder pues tener éxito en ella, cómo se ha desarrollado desde entonces y qué tipo de puestos considera más interesante? Para que podáis preguntarlo vosotros en las dudas. Creo que tenemos 80 ya y ahora este año vuelven a venir 35 personas más. O sea, todo eso son personas que, pues, o sea, que no hace falta que veáis todos, porque si a lo mejor aún tenéis claro que no os interesa la parte alimentaria, no hace falta que veáis o que asistáis a todas. Pero si podéis hacerlo, pues es súper interesante, porque además viene gente pues que tiene un perfil bastante potente y que os puede ayudar muchísimo a entender cómo funciona la industria. Aparte, luego siempre hay una parte de preguntas y respuestas que os va a ayudar pues a que podáis resolverla cualquier pregunta que tengáis. Vale, luego hay una parte de empleabilidad, que es esa parte de cómo venderte a ti mismo. Pues ya sea con un currículum, ya sea de cómo poner en valor todo el trabajo que habéis hecho, LinkedIn, entrevistas, cómo buscar empleo, dónde buscarlo, el mercado oculto, cómo acceder a él, cómo contactar, cómo se envía un mensaje para que te respondan, todo este tipo de cosas que son cosas que no hemos explotado nunca, o consejos de recursos humanos, vienen los propios profesionales de recursos humanos a explicaros de qué manera es la que tenéis que acceder a las empresas. Y muchas veces, pues, a las empresas donde ellos están trabajando. Y esto es interesante porque muchas veces no sabemos poner en valor todo nuestro currículum, no sabemos poner en valor lo que nosotros sabemos y, y directamente, pues, echamos por borda muchísimo parte del trabajo que sí que tenemos en realidad ya hecho. Y además, o sea, también es muy importante porque, o sea, si nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, a una entrevista y cometemos alguna línea roja y demás, pues estamos fuera, descartados por una cosa que en realidad no tiene un gran peso, pero que nos acaban de descartar o echar por no conocer exactamente cómo funcionan las reglas del juego en este momento. Entonces, todas estas cosas son muy importantes, saber cómo aplicar, saber a qué puestos podéis acceder. Pero luego también está toda la parte de habilidades transversales, de cómo se desarrollan estas habilidades. Y ahí está como toda la parte que podría ser un MBA convencional, lo que nosotros lo hemos hecho a nuestra metodología. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que ahí aprenderéis pues toda la parte de equipos, gestión de proyectos, gestión de equipos, liderazgo, marketing, ventas, desarrollo personal, negocio, emprendimiento, todo este tipo de cosas que son importantes para trabajar dentro de una industria, lo vas a poder
no solo aprender, sino experimentar como a través de desafíos. Por ejemplo, va a venir cierto tipo de empresas, os van a soltar un desafío que tienen ellos real en su empresa para que vosotros trabajéis en equipo y luego les presentéis unas soluciones que ellos estarán como jurado para poder valorarlas. Esto lo que permite es de verdad poder accionar todas estas cosas y que no se queden solamente en teoría. Al final, el sacarse, como por decir, una carrera de ciencias es la parte difícil, pero luego a la hora de poder entrar dentro de una industria hacen falta muchísimas más cosas, porque nosotros solo con la parte especialista, o sea, eso es el perfil en I, no somos suficientemente potentes para poder trabajar en una industria. ¿Por qué? Porque no nos sabemos desenvolver dentro de esas reglas del juego. Entonces, lo que hace falta para una industria es un perfil en T. El AI se refiere porque tiene toda la profundidad de la especialización en una carrera científica. Lo que nos falta es la base, que es la parte de arriba de la T. La base que es pues todo esto que hemos comentado de gestión de proyectos, de las soft skills, de marketing, de ventas, de conocer cómo funciona por dentro la industria. Todo esto es lo que nosotros desarrollamos y esto, en realidad, en comparación con la carrera que habéis sacado, es la parte fácil. Y es lo que os separa de poder optar a unos poquitos puestos de trabajo, a poder ampliar el abanico y poder optar a muchísimas más. Y eso es justo de lo que trata bien Power Leader. Nos pregunta Lucía si las charlas y las clases son online, pero luego hay eventos presenciales para networking, conocer los equipos y demás. ¿Cuál es el tiempo óptimo necesario para ver bien todas las clases? Vale, las clases son online, sí, pero no normalmente, o sea, tenemos un 70-30, que lo decimos nosotros, o sea, 30% de clase grabadas en directo y que la podéis ver vosotros, y el 70% en directo para que vosotros podáis preguntar dudas en cualquier momento, que eso es importante. Y luego lo que hacemos sí es hacer eventos presenciales para networking. Y los equipos y demás, que luego ellos también hacen quedadas, por ejemplo, Alejo y su equipo, pues han visitado casi todos los eventos de la zona de España, ¿no? La verdad que habéis ido, ¿a cuánto habéis ido, Alejo? A un montón. Sobre todo a Irra, que ha sido otro de los que habéis visto hoy, y a Lidia, que seguro que la conocéis, que es la cara visible de los Power. Pues habremos ido a un montón. Y en la zona de Valencia, no sé, yo me acuerdo que hubo un mes que a lo mejor fuimos a 6. O sea, yo recuerdo que estabais en todos, o estabais con Diario de una Científica en uno, o sea, en casi todos los que Sí, había, sí, sí. estabais vosotros allí. Entonces, luego habéis hecho la pregunta de cuánto es el tiempo necesario para ver bien todas las clases. O sea, pues aquí hay como diferente grado de profundidad. O sea, tú puedes, o sea, nosotros sí que pedimos un mínimo 1 hora al día para poder verlo todo y para poder estar, pero claro, también es la urgencia que tú tengas. Es decir, tú puedes dedicarle más tiempo, dedícale muchísimo más tiempo, llega hasta abajo, mira muchísimas más clases. Hay clases pues que a lo mejor hacen falta que si las ves 2 veces, muchísimo mejor. O que si tienes, en vez de tener 1 hora para aplicar, puedes dedicarle más tiempo, muchísimo mejor. Más fácil vas a poder obtener estos resultados. Entonces, esas cosas, nosotros decimos que mínimo tenéis que tener esa hora, pero si podéis dedicarle más tiempo, por supuesto, muchísimo mejor. Las cosas presenciales son siempre en Madrid, no tiene por qué. O sea, fuimos a Madrid porque estaba Pharmaforum y porque pilla justo en el centro. La verdad que creemos que así puede ser como lo más sencillo para todos, pero Alejo, por ejemplo, creo que vosotros os hicisteis la costa de Alicante, ¿no? Como los eventos que estaban por Alicante, Sí, ¿vale? sí, sí. Nosotros hicimos varios en Valencia ciudad, luego por la zona de Valencia, como hay muchos institutos tecnológicos y demás que hacen sus propios eventos, y por la zona de Alicante también. O sea, al final, eventos, tú lo que tienes que buscar es del ámbito de los que quieres ir, porque casi seguro que por tu zona, más tarde o más temprano, hay alguno. Y incluso las propias empresas, si tú identificas una empresa que tiene un tamaño más o menos considerable, hay empresas que hacen sus propios eventos, no de networking propiamente, pero sí como para divulgar un poco sobre el trabajo que hacen. Y si tú tienes un verdadero interés en conectar con esa empresa y intentar acceder, si tú te dejas ver por ahí mucho, si ellos empiezan a conocerte, a ubicar quién eres, tío, ostras, esta persona que no trabaja en nosotros y se ha venido a todos los eventos o prácticamente siempre lo vemos o tal, eso es bueno, porque eso, por ejemplo, ya es hacer algo diferente de lo que hace el resto y seguramente tengas un resultado diferente.
Alejo, tengo que contar una cosa que a lo mejor me vas a matar, pero mira, lo vamos a contar. Bueno, no sé si Ale me va a matar también, pero creo que no está conectado. Así que, bueno, mira, una de las cosas que hemos contado antes de la parte de empleabilidad es que, bueno, pues toda la parte de currículum y demás. No hemos dicho que tú tienes que hacer un currículum para cada puesto que te presentas. Es decir, estamos muy equivocados que pensamos que hacemos un currículum. Muchas veces me habla alguien y me dice, oye, ¿me lo puedes corregir? Y yo digo, vale, te lo puedo corregir, pero ¿en base a qué tipo de oferta? Tú tienes que adaptarlo, porque si no, no pasa los filtros y casi nunca de los currículum que llegáis a enviar lo llega a leer la persona de recursos humanos, porque hay unos filtros que se llaman ATS que bloquean para que no lo puedas ver. Entonces, esto es un problema, porque si quieres estar haciendo currículum, se tarda bastante tiempo en estar adaptándolo cada uno a uno de ellos. Vale, hemos estado trabajando con una empresa para desarrollar un software que lo que permite es que creemos un super currículum de unas 10 páginas, que aquí sí que tenemos que hacer pues, una inversión de tiempo de unas 4, 5 horas, 6 horas en completarlo, después de toda la parte me conozco y demás. Pero cuando tengamos esa parte, ese super currículum, ponemos la oferta y adaptamos el currículum en cuestión de un minuto o dos. Esto sé que me vas a matar porque sé que el tiempo que muchas veces te llevaba a poder adaptarlo para una oferta de trabajo, que sé que es una parte laboriosa y tediosa, la verdad. Sí, no, no, eso yo creo que es algo muy interesante, sobre todo porque optimizas mucho la aplicación de empleo. En lo que a lo mejor antes tardabas una hora en aplicar a una o dos ofertas, con eso a lo mejor en una hora pues aplicar a cinco o seis. O sea, estás abarcando muchísimo más en el mismo tiempo y sobre todo sin perder calidad, porque no es que estés aplicando a seis ofertas mandando el mismo currículum, que lo que tú decías, entonces no estás adaptando, no estás optimizando, las posibilidades bajan, sino que a cada oferta están mandando el mejor currículum posible. Lucía, que ya no sabía hace 2 días que los sistemas de ATS no permiten tablas en los currículos. No, no. Tablas, nada, cuanto más sencillo, mejor. Y de verdad que sí, no sé si todos aquí habéis presentado alguna vez a algún empleo, pero que seguramente si os habéis presentado, muy rara vez habrán llegado a ver vuestro currículum. Y depende también de los tipos de plataformas que utilicéis. Si habéis utilizado cierto tipo de plataformas, pues a lo mejor que tienen más volumen de trabajo, casi imposible que lo hayan podido ver, porque los filtros suelen ser bastante duros. Es una de las partes más complicadas. Y hay una frase o sea, que de verdad que se me grabó y también intento que se grabe a vosotros, que el hecho de buscar trabajo es un trabajo en sí. Y que es una de las cosas que vais a tener que hacer durante toda vuestra vida. Se dice que a partir de ahora hasta que vosotros os acabéis jubilando en el mejor de los casos, porque conforme está ese tema va a ser pues como es complicado, pues vais a tener que buscar trabajo entre 15 y 25 veces, porque cada vez los trabajos duran menos y cada vez la manera de ir promocionando y de ir teniendo mejores condiciones es buscar ir cambiando de trabajo cada cierto tiempo. Entonces, esto es una cosa que vais a necesitarla durante toda vuestra vida porque, porque entre 15 y 25 veces seguramente que vais a hacer cambios en vuestra empresa, lo que implica un cambio cada 2 años, más o menos, cada 2, 3 años. Sí, yo ahí sí que quiero resaltar mucho algo que nos habéis repetido y que, por ejemplo, Diego también lo ha dicho muchas veces, Diego, que es otro alumno del programa, que vosotros no nos habéis conseguido un trabajo, nos habéis enseñado a cómo conseguir un trabajo. Y eso es más importante, porque en el futuro seguramente tendremos que volver a enfrentarnos a ese reto y ya lo haremos de otra forma. Ya no lo haremos desde el desconocimiento, lo haremos con conocimiento de causa y entonces será menos frustrante, más efectivo y más rápido. Totalmente. Y eso es importante, o sea, porque sí que es cierto que alguna persona, pues, oye, mira, justo llega esta oportunidad, hacemos el match, pero lo importante de verdad es que vosotros seáis capaces, o sea, nosotros siempre lo decimos y si vosotros lo único que sacáis del programa es encontrar un trabajo y esto se acaba aquí, nosotros habremos fracasado en el programa porque eso no es el objetivo. O sea, el objetivo es que encontréis todos trabajo, por supuesto, pero el objetivo único que vosotros tengáis un puesto de trabajo y ya no sepáis ni cómo lo habéis conseguido, en absoluto. Porque ya como hemos dicho, es muy raro la persona que se queda en un trabajo toda la vida ya. La gente va cambiando muchísimo, entonces tenéis que saber cómo se hace toda esta parte de búsqueda de empleo y cómo se aplica a los puestos de trabajo. Porque esto no va a depender
solo de que tengáis trabajo de por vida, sino que el tipo de trabajo que podáis acceder, pues sea de mayor o de menor calidad. Vale. Lo que decimos, eso, Carmen nos pregunta si se aprende a construir un trabajo con misión estratégica o solo de ir a un trabajo en otro. Eso lo hemos comentado porque la manera de poder promocionar o la manera de poder escalar en cuanto a mejores condiciones en el salario es sobre todo a la hora de ir cambiando. Es decir, ¿cuál es la mejor manera, por ejemplo, dentro de unos años, pues Alejo tiene un perfil que es un perfil bastante raro dentro de la parte científica, pues porque sabe de tecnología, sabe de la parte de gestionar equipos, de negocio y sabe de ciencia. Y eso es un perfil muy, muy raro de encontrar y que a las personas de recursos humanos pues le cuesta bastante poder saberlo. Entonces, dentro de unos años, cuando él ya tenga una cierta experiencia, si una empresa está buscando un perfil como Alejo, ¿cuál es la mejor manera de poder encontrarlo? Lo que van a hacer es mirar la competencia, la empresa donde está trabajando Alejo, y van a decirle a Alejo, oye Alejo, ¿cuánto cobras tú en ese momento? Pues en ese momento estoy cobrando 45.000 al año. Vale, pues te ofrecemos 60 si te vienes a nuestra empresa. Y entonces aquí pueden pasar dos cosas. Alejo acepta los 60 y se va a esa empresa, o Alejo va a su empresa y le dicen, mira, esta empresa me está ofreciendo 60, o me igualas o me voy. Y esa es la manera en la que se van mejorando las condiciones dentro de la industria. Sí, yo con eso añadiría que no es el pasar a tener una visión de que tienes que ir saltando de un trabajo a otro como algo rutinario, sino entender como que eres tú ya quien toma las riendas de tu desarrollo profesional. Y ya no es esa visión de cómo entrar en esta empresa, pues ya me quedo toda la vida en esta empresa, sino es mi carrera profesional, tomo yo las riendas y voy a buscar el máximo desarrollo. Y si para el máximo desarrollo implica tener de vez en cuando que cambiar de empleo, pues ya está, pero es una decisión que tomo yo de manera consciente. Y queremos destacar un caso de uno de los mentores que tuvimos en el programa, que es bueno, no voy a decir el nombre, casi lo ella ha dicho un poco, pero no voy a decir el nombre, que justo le pasó algo muy parecido. Él había intentado muchas veces subir. Héctor, se te escucha súper bajo. Creo que ya has desconectado el micro. ¿Se me escucha? Ahora sí. Vale, ¿no te he escuchado, Alejo? ¿Me habías dicho algo? No, eso que te estaba diciendo que no se te escuchaba. Pues justo, él tenía un trabajo pues, de 65 que iba subiendo muy poquito, de 2 3 mil al año, 2 3 mil al año, y él estaba diciendo, joder, que es que así me va a costar mucho seguir subiendo, ¿no? Porque él tenía como mucho el sueño de poder llegar a como a 100.000 al año. O sea, él ya tiene experiencia, ¿eh? No es un puesto de entry level, él ya tiene como 6 o 7 años dentro de toda la parte de ventas. Y al final hubo una empresa que le propuso pues, un salario que era una locura, pues creo que estaba sobre 110.000 y él como sabía que eso no se lo iba a poder igualar la empresa, porque era pues casi el doble, le dijo que se marchaba de la empresa. Total, que al cabo de unos días recibió una oferta igualándole el precio. Entonces, al final, estas cosas es importante y por eso es importante saber introducirte dentro de la industria, porque al final el valor tuyo está muy bien. También una parte viene de tu autoconfianza, de conocerte, pero también te lo da el mercado y también te lo da el que otras empresas estén dispuestos a pagar por ti. Y cuando una empresa pues está dispuesta a pagar todo eso por ti, pues obviamente, o sea, es una parte muy, muy, muy positiva. Y claro, esos son salarios que ya estamos, bueno, se quitan, estamos limpios, creo que son pues casi la mitad, es algo, vamos, que está muy bien y que pensamos que es algo que está como inalcanzable y en realidad son personas que llevan 6 o 7 años de trabajo dentro de la industria. O sea que tampoco son personas que tienen sobre 30 años. No es algo que esté muy lejos de la realidad nuestra. Y nada, no sé si tenéis alguna pregunta más, si no, damos por finalizado el directo de hoy. Al final sí que hemos alargado un poco más, Alejo. ¿Ves? Sí te lo he dicho yo que... yo lo último, eso, decir de nuevo, como el resto de mis compañeros, que cualquier cosa que necesitéis me podéis escribir, os voy a compartir mi LinkedIn aquí por el chat
y me podéis mandar un mensaje o escribirme al correo, que también creo que lo tengo ahí en el LinkedIn y demás, y que en poder os contesto y que cualquier cosa, aquí estoy para ayudaros. Pues Alejo, muchísimas gracias.